Isaías. ¿Quién? Isaías, hijo de Amós, vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Su nombre, que significa Yahvé salva o la salvación de Yahvé, resume en parte su mensaje. La tradición judía dice que su padre era hermano del rey Amasías, pero esta tradición es posible que no sea más que la impresión simbólica de la majestad soberana de su pensamiento y de su estilo. Se casó con una mujer llamada la profetisa, quizá porque ella misma ejerció un ministerio profético. Ver Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 22, de la que tuvo como mínimo dos hijos que tenían nombres simbólicos. Nació en el reinado de Usías entre el año 780 y 760. Ejerció su ministerio en los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y aún vivió algún tiempo en el reinado de Manasés. La tradición judía pretende que murió a la edad de 90 años, aserrado dentro de un tronco hueco en el que se había refugiado cuando la sierra de sus verdugos alcanzó su boca. Es posible que Hebreos capítulo 11 versículo 37 sea una alusión de su martirio. Fue un hombre muy polifacético, cronista, secretario real, preceptor de Ezequías, quizá médico de la corte, según Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7, y consejero de Estado que disfrutaba libre acceso a la corte, incluso en tiempos del impío Acaz. Su libro contiene una gran variedad de géneros literarios, debido a las diferencias entre la primera del capítulo 1 al capítulo 39 y la segunda del capítulo 40 al 66, llamado un Deutero Isaías. La autenticidad de esta última ha sido fuertemente atacada desde fines del siglo VIII. Las razones que se han aducido es que contiene profecías tan precisas respecto al retorno del exilio que tiene que ser obra de uno, de dos o de muchos autores que vivieron entre el siglo VI y el siglo II antes de Cristo. El estilo, el vocabulario y los pensamientos son demasiado diferentes para que se pueda atribuir el conjunto a un mismo autor. Sin entrar en el detalle de la controversia, se puede decir que, número uno, la tradición judía es unánime al atribuir todo el libro a Isaías. El eclesiástico libro de Jesús Beren Sirac, fechado en el siglo II antes de Cristo, dice que Isaías reconfortó a los que llevaban luto en Sión, citando las mismas palabras que emplea la Septuaginta para Isaías. En el capítulo 40, versículo 1, los grandes manuscritos de Isaías del siglo I antes de Cristo, hallados en Qumran, el más completo de los dos manuscritos, puede fecharse incluso en el año 100 a 150 antes de Cristo. Nos muestran ningún indicio de una división en el libro, al igual que los de la Septuaginta, siglo III antes de Cristo. Número 2. Jesús y sus apóstoles introducen más de 20 veces sus citas de Isaías, primera y segunda parte, por las palabras, como decía el profeta Isaías, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, en Mateo capítulo 3, capítulo 8, capítulo 12, en Lucas capítulo 3, en Juan capítulo 1, capítulo 12,
en Hechos capítulo 28, Romanos capítulo 9 y capítulo 10. 3. El estilo de un hombre puede cambiar con los años y también según el asunto que esté tratando. Seguramente que la segunda parte fue compuesta bastante más tarde que la primera. Sus profecías fueron escritas, pero no fueron proclamadas. Además, la temática es diferente a la de los primeros capítulos. En esta segunda parte, el autor quiere consolar. Anteriormente quería advertir. A pesar de las diferencias que se aprecian, también podemos notar analogías evidentes. Encontramos las mismas imágenes en las dos partes y las mismas expresiones típicas. 4. También en el vocabulario encontramos muchas similitudes y muchas diferencias. Dios es el que forma, el que está por encima de todo, el fuerte de Israel, el santo de Israel, el poderoso de Jacob y sobre todo el santo de Israel, expresión típica de Isaías a lo largo de todo el libro. Además, debemos destacar que 25 palabras hebreas solamente las encontramos en las dos partes de Isaías, ya que no aparecen en ningún otro libro de la Biblia. 5. En otros profetas de antes del exilio, encontramos citas del libro de Isaías y alusiones a su texto, como Isaías capítulo 41, capítulo 44, capítulo 47, capítulo 51, Jeremías capítulo 10, capítulo 35, Nahum capítulo 2 y Sofonías capítulo 2. Número 6. Los criterios seguidos para atribuir a otro autor los capítulos del 40 al 66 hacen que los críticos nieguen también que Isaías fue quien redactó los capítulos 13, 14, 24 y 36. Y además hacen que postulen para los capítulos 40 y 66 desde 2 hasta 10 autores distintos. La perfecta unidad del libro habla en contra de estas propuestas. 7. ¿Cómo podríamos explicar que un autor o varios tan genial como el de Isaías capítulo 40 al 66 hubiese quedado en el anonimato, cuando la tradición judía ha retenido los nombres de todos los grandes y pequeños profetas? 8. Puesto que Isaías 44, versículo 28, nombran a Ciro, se ha afirmado que esta parte del libro solo puede ser fechada en el siglo VI a.C. Sin embargo, vemos que en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 2, se da el nombre de Josías con mucha más antelación. Josefo explica que Ciro leyó lo que le concernía en las profecías de Isaías, según su libro Antigüedades, párrafo 11, verso 1:1. Además, ¿qué interés podría tener una profecía después de los acontecimientos? La alta crítica no quiere admitir que Isaías del siglo VIII antes de Cristo pudo hacer mención de un personaje del siglo IV, Ciro, porque no creen en la Biblia como palabra de Dios. Sin embargo, de acuerdo a la inspiración dada en 2 de Timoteo 3:16, la unidad en cuanto al autor no se opone a ningún problema. Isaías, el profeta que firma el libro y que nos habla acerca de la época en la que escribe, es el único autor del libro. ¿Cuándo? El ministerio de Isaías se extiende sobre unos 40 años como mínimo, del 740 al 700. Pasó su juventud bajo el reinado de Usías, el más largo y próspero después de Salomón, en el año 792 al 740. Judá vivía lujosamente, pero en este momento se planteaba una cuestión grave. Este estado próspero
fruto del avivamiento espiritual al que habían contribuido Samuel y David, sería duradero o estaba tocando a su fin. Dos enemigos lo estaban amenazando. Uno, desde el interior, la disolución moral que había engendrado este mismo bienestar. Bajo la regularidad del culto y la pompa de las ceremonias, se escondía cada vez más el alejamiento de Dios y la impiedad de los corazones. Bajo la invocación aparente del nombre de Yahvé, crecía el amor al lujo, a los goces y a los bienes terrenales. Un oído ejercitado como el de Isaías oía claramente la sentencia que provenía del cielo. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Capítulo 29, versículo 13. El nivel moral del pueblo disminuía en vez de crecer. El otro enemigo amenazaba desde el exterior. Era la potencia siria que crecía en Oriente. Semejante a un torrente devastador, se empezaba a oír su estruendo desde el otro lado del desierto. Situado entre este poder naciente y la antigua monarquía egipcia, el pequeño estado de Judá podía sentirse tentado a arrojarse en los brazos de esta última para escapar de Asiria, o bien convertirse en un apoyo de esta y así poder esquivar los constantes golpes con los que le amenazaba Egipto. Estas dos políticas eran muy tentadoras para los israelitas. La prudencia humana podía dudar respecto a cuál escoger, pero la fe en Yahvé, jefe y protector de la teocracia, las condenaba enérgicamente. La estricta neutralidad entre estos dos poderosos vecinos era para Judá la manera de permanecer fiel a su Dios y la mejor garantía de su independencia. Cuando Tiglat-Pileser II llega al trono de Asiria, la presión sobre todos los pequeños estados de Palestina se hace más fuerte. Los reyes de Israel y de Damasco buscan aliarse con el rey de Judá para ir en contra de Asiria. Acaz rechaza esta propuesta, pero en lugar de apoyarse en Yahvé, pide ayuda al rey de Asiria. Este vence a Damasco, anexiona Israel e instala un rey fantoche. Cuando este se rebela, los asirios sitian Samaria y la toman en el año 722. A partir de este momento, Asiria es fronteriza con Judá, que se sublema contra su soberanía, por lo que Sennacherib en el año 705-681 asedia Jerusalén, que es salvada in extremis por la única y poderosa intervención de Dios. Así fue la época llena de turbación de la cual Isaías empezó a profetizar del capítulo 1 al capítulo 39. Desde una prometedora restauración en el reino de Ezequías, el pueblo se hunde de nuevo, aún más bajo que antes en el reinado de Manasés. Isaías comprende que en esa situación el juicio es inevitable e inminente. Segunda de Reyes capítulo 21, y predice que el exilio de su nación, el que ya había anunciado hace mucho tiempo, tendría lugar en Babilonia. En el reinado de Manasés, Isaías no puede aparecer en público. Entonces escribe en secreto mensajes que se dirigen tanto a los creyentes perseguidos de su tiempo como a los israelitas del futuro que padecerán el castigo divino. Es posible que ya hubiera empezado a escribir estos mensajes al final del reinado de Ezequías, donde Isaías vivió sobre todo en Jerusalén. Sus mensajes se dirigen, pues, a los habitantes de la capital y de Judá, pero sus adversarios y advertencias también conciernen a las 10 tribus separadas y a las naciones de alrededor. ¿Por qué? En la vida de cada hombre y de cada pueblo hay momentos que son trágicos, en los cuales se decide su futuro por largo tiempo.
La época de Isaías ha sido para Israel el más solemne de estos momentos. Delante de él había una fuerte pendiente en la cual ya estaba empezando a resbalar. Era el momento en el que el pueblo podía retroceder y evitar así el fatal deslizamiento o abandonarse a la fuerza que comenzaba a dominarle. En este último caso, no había necesidad de tomar ninguna enérgica decisión, tomando partido positiva y deliberadamente. Para ello, era necesario que se produjera una poderosa conmoción moral. La misma misión de Isaías fue trabajar para conseguirla. Primer objetivo, salvar a Judá de la idolatría y de la degeneración moral y política. Dado que la vida social estaba condicionada a la religiosa, primero era necesario renovar el vínculo de la alianza con Dios, con Yahweh. Él es el Santo de Israel. Por lo tanto, su pueblo debe andar con santidad. Si no se arrepiente, Dios le hará pasar por un juicio del que no solo escapará un remanente. Su primera función consiste, pues, en censurar, en exhortar al cambio y en advertir las consecuencias del endurecimiento. La segunda misión empieza cuando el pueblo ya ha traspasado el punto desde el cual el retorno no es posible. Isaías debe preparar al pueblo para el exilio. El castigo ineludible será beneficioso, ya que purificará a Israel de sus escorias. Del horno de la prueba saldrá un remanente santo, que será salvo por el Mesías. El tercer mensaje se dirige a los que estarán en exilio. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle que su tiempo es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por toda su maldad, ya que el tiempo de la prueba va a acabarse y el pecado es perdonado. Que tres grandes ideas resumen la profecía de Isaías: el destino santo impuesto a Israel como pueblo de Dios. El juicio santo está continuamente suspendido sobre sus cabezas siempre que Israel no se ajuste a este destino, que es la razón de su existencia. El remanente santo e imperecedero, que se purifica en juicio y en juicio, por medio del cual se realizará el estado glorioso que debe aparecer en el fin del fin. El contenido del libro es: número 1. Exhortaciones prácticas. Isaías denuncia la enfermedad que afecta a Judá, la vanidad de las mujeres y la codicia de los ricos. 2. Mensajes de consolación y de esperanza. Dios tiene misericordia de los pecadores y les da un futuro. 3. Predicciones respecto a las naciones de alrededor: Babilonia, Filistea, Moab, Siria, Etiopía y Egipto, Edom, Arabia, Fenicia y Babilonia. 4. Profecías respecto al Mesías y su reino. Isaías ha sido llamado el profeta evangélico, ya que él es quien ha dado las profecías más claras respecto a la buena noticia de salvación, del perdón de los pecados y de su purificación, que proporcionan paz interior para todos los hombres. Esta salvación será anunciada y realizada por Emmanuel, según capítulo 7, capítulo 11 y capítulo 55. ¿Cómo? El libro se divide naturalmente en dos secciones del capítulo 39. Así, número 1, Dios está a punto de juzgar a Judá, a Israel, las naciones paganas y a Judá bajo el dominio de Asiria. Número 2, Dios reconforta a su pueblo en medio de los sufrimientos ocasionados por el juicio, salida de Babilonia, regreso a Jerusalén,
y después del regreso. Los capítulos no siempre siguen un orden cronológico. Es posible que contenga una de las primeras profecías de diversas maneras. Los géneros literarios son muy variados. El interludio histórico está en prosa, el resto en poesía, que abarca los diferentes estilos poéticos: lírico, satírico, apocalíptico, sapiensal y elegiaco. El vocabulario es uno de los más ricos del Antiguo Testamento: 2200 palabras hebreas. Los procedimientos literarios son numerosos: personificaciones, sarcasmo, aliteraciones, juegos de palabras. Está, pues, plenamente justificado que le hayan denominado el príncipe de los profetas.